Programa 47. Mi vida tal como la cuento. En el programa de hoy mostraremos diferentes voces autobiográficas. Nací en Ginebra en 1712. Fueron mis padres los ciudadanos Isaac Rousseau y Susana Bernard. Mi padre no tenía más medio de subsistencia que su oficio de relojero. Mi madre, hija del reverendo Bernard, tenía más fortuna. Era bella y discreta. No sin trabajo pudo mi padre casarse con ella. Viendo la injusticia que cometían conmigo, empecé a pensar que entonces mi marido también estaba preso por una causa justa y que yo debería seguir el camino de él. Luchar por los demás, por los pobres, por los oprimidos, como me decía mi marido. Comprendí que el único camino que debía seguir era el de los trabajadores. En estos lugares vine al mundo. De aquí, cuando todavía no había cumplido 2 años. Mis padres, emigrantes empujados por la necesidad, me llevaron a Lisboa, a otros modos de sentir, pensar y vivir. Como si nacer donde nací hubiera sido consecuencia de una equivocación del azar, de una casual distracción del destino que todavía estuviera en sus manos enmendar. Las autobiografías pueden servir como un depósito documental para las familias. La autobiografía sirve para conocer la trayectoria de los diferentes personajes que han existido en la historia. La vida y lo más relevante de las personas que escriben esa autobiografía. Es para informarnos, conocer del personaje, qué hizo, qué construyó, qué deshizo. Es para que tengamos un buen conocimiento de lo que hacemos, pero es mejor investigar en bibliotecas que en internet, porque en internet solo te bajan lo que quieren y en bibliotecas te pones a leer, te distraes y conoces más. Es la vida de una persona narrada por ella misma. Por eso, generalmente se escribe en primera persona. Existen diversos motivos para escribir sobre la propia vida, como hablar de la trayectoria personal, laboral o dar un testimonio de la época en que se ha vivido. En la autobiografía se puede narrar los hechos que vive el autor, desde su nacimiento hasta el momento en que la escribe, o solo los más significativos de su vida. Para escribir una autobiografía, no es necesario ser adultos, ser famosos o célebres. Cualquier persona puede escribir la suya en el momento que lo decida, como las personas que conoceremos a continuación. En esta ocasión invitamos al doctor Domínguez Hidalgo y al maestro Gabriel Castillo, con los que platicaremos sobre sus experiencias al escribir su autobiografía. También nos encontramos con Amparo, Magda, Fernando y Alberto. Conversaremos sobre lo que debemos tomar en cuenta al escribir nuestra autobiografía. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Yo. ¿Cuál es el propósito en que se basa para hacer su autobiografía? Un hecho que resalte la vida de una persona, particularmente el mío, con la intención de que las nuevas generaciones no vivan o sufran lo que nosotros hemos vivido. El caso particular, algo muy rescatable en mi vida, fue un accidente automovilístico que yo tuve haciendo mi trabajo. Caímos a un barranco y el brazo izquierdo, me cayó hasta acá. El proceso de cómo nos rescataron, cómo nos llevaron al hospital en la costa de Guerrero, que pueda servir de experiencia para que las nuevas generaciones, chavos como ustedes, no repitan los errores que nosotros cometimos. Gracias. Doctor Domínguez, ¿cuáles fueron los momentos en los que usted decidió hacer su autobiografía? Existen momentos en los que de pronto las cosas, los lugares, los escenarios, las personas, el encuentro con un amigo, con un antiguo amor, etcétera, le motivan a uno a escribir. Y entonces uno comienza a narrar todo esto de una manera que le retroalimente a uno ese mundo que ya se fue. Y entonces uno comienza a escribir. Alberto. Maestro Gabriel Castillo, ¿qué se necesita para elaborar una autobiografía? Muchas ganas, más que nada muchas ganas.
y destacar los elementos que para ti han sido importantes. Por ejemplo, la primera vez que conociste el mar, la primera vez que fuiste a la playa, la primera vez que fuiste al cine, la primera novia, en el caso de ustedes, su primer novio, o cosas trágicas, ¿no? Como puede ser el haber perdido a un amigo, el haber perdido al abuelito, y esas cosas te dejan marcado, y cómo lo viviste, cómo lo piensas superar, y qué harán las siguientes generaciones cuando ustedes tengan nuestra edad, qué pasará con los chavos que tengan 12 o 13 años y se enfrenten a un problema de este tipo. Entonces, verán la experiencia de ustedes. ¿Qué les parece si ahora conocemos un fragmento de la autobiografía de Pablo Neruda? Es difícil dar una idea de una casa como la mía, casa típica de la frontera hace 60 años. Había un salón al que no nos dejaban entrar a los chicos. Nunca supe el verdadero color de los muebles porque estuvieron cubiertos con fundas blancas hasta que se los llevó un incendio. Había allí un álbum con fotografías de la familia. Allí había un retrato de mi madre. Era una señora vestida de negro, delgada y pensativa. Me han dicho que escribía versos, pero nunca los vi, sino aquel hermoso retrato. Doctor, ¿a partir de qué hecho Neruda evoca a su madre? Como lo dice el texto, en el momento en que él ve a esa mujer recordándola en su retrato vestida de negro, tiene el hallazgo de que le habían dicho que escribía versos. Probablemente él reflexione en que de ahí venga el talento poético que él va a desarrollar posteriormente, y encontramos en el texto esas reminiscencias que están en toda autobiografía. Tanto entre nosotros, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz también tiene su famosa carta autobiográfica, esas reminiscencias de cuando era niña, de cómo aprendió a leer, y así sucesivamente, de tal modo que los escritores reflejan los momentos sorprendentes de su vida en sus autobiografías. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar? Yo. Maestro Gabriel, ¿cómo podemos recordar hechos de nuestra vida que no recordamos? De dos maneras. Como todo proceso histórico, podemos hacerlo de manera directa, las experiencias de cómo me sentía yo al momento de tomar esa decisión, cómo lo vivía, cómo lo procesaba, cómo me estaban viendo las personas. Y la otra de manera indirecta. De hecho, hay una frase de Octavio Paz que dice que los otros me dicen mucho de lo que yo soy, porque luego sentimos que somos muy buena gente, somos muy buena onda, y resulta que en el salón les caemos gordos a todos, ¿no? Entonces yo no me había puesto a pensar por qué les caía mal, entonces me empiezan a comentar. Y hoy en día con las nuevas tecnologías, ¿no? Pues los celulares, las cámaras, las fotografías, los videos, los audios, y también la manera tradicional, los recuerdos de la abuelita, los comentarios de mi mamá, los juguetes significativos que había cuando yo era niño. Es que a mí me gustaban mucho los dinosaurios y ahora resulta que no los soporto. Bueno, ¿cómo es que decían que me gustaban? Bueno, tengo la recámara llena de imágenes de dinosaurios, o por qué de pronto resulta que a mí me interesa la astronomía si nunca me había llamado la atención. Bueno, recuerda, mi abuelita o mi mamá me dice que el primer día que te llevamos al planetario, tú te emocionaste con las estrellas, ¿no? Y entonces a partir de entonces son detonantes que me van construyendo los recuerdos, las respuestas, se van encadenando, y a partir de eso se construye el complemento del rompecabezas que puede ser mi vida. Perfecto, pues ahora escuchemos un fragmento de las memorias de la escritora Simone de Beauvoir. Nací a las 4 de la mañana el 9 de enero de 1908, en un cuarto con muebles barnizados de blanco que daban al Boulevard Raspail. En las fotos de familia, tomadas el verano siguiente, se ven unas señoras jóvenes con vestidos largos, con sombreros empenachados de plumas de avestruz, señores con sombrero de paja y panamás que le sonríen a un bebé. Son mis padres, mi abuelo, tíos, tías y soy yo. Por mi boca el mundo entraba en mí más íntimamente que por mis ojos y mis manos. Yo no lo aceptaba entero. Las insulsas cremas de trigo verde, las sopas de avena, las pastas lechosas me arrancaban lágrimas. Las grasas suntuosas, el misterio blanduzco de los mariscos me sublevaban.
ante las confiterías de la calle Babán, quedaba petrificada, fascinada por el brillo luminoso de las frutas confitadas, el tono más apagado de los bombones de fruta, la flora abigarrada de los caramelos ácidos. ¿Qué les pareció este relato? Interesante, me parece que es un excelente ejemplo de lo que pueden ser las fuentes indirectas para hablar sobre una época que difícilmente la escritora pudo haber recordado, ¿no? Recién nacida es difícil que haya estructurado cómo era la sala donde ella nació y quién visitó. A través de la fotografía, a través de los relatos de su papá, de su mamá, de los tíos, ella puede describir cómo se le daba la literatura, cómo se encontraba el lugar y decirle a la audiencia, decirle a los lectores quiénes estaban ahí. Sí, por supuesto, y además es una reflexión ya muy adulta en relación a los gustos de los niños. Los niños siempre detestan la sopa, los mariscos, o no sé si a esos chicos les encanta la sopa, ¿verdad? Y entonces es una reflexión ya muy adulta sobre algo que pasó sin haberlo experimentado razonadamente, sino por pura intuición. ¿Han utilizado este recurso al escribir autobiografías? No, yo lo he hecho a partir de la edad adulta, a partir de joven adulto, de los 22 años, no. ¿Usted, doctor? Yo sí lo he utilizado en mis memorias, que se llaman Para que nadie invente mi vida. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hice? Introduciendo la fantasía intuitiva, es decir, lo que yo imaginé que era en mi infancia, por medio de una canción que dice: eran tiempos de guerra cuando nací, Hiroshima, Nagasaki, Roma abierta y París. Y entonces a partir de eso, obviamente yo no tenía conciencia de las guerras espantosas, pero sin embargo después lo tomé porque tomé conciencia de que era un momento difícil en el mundo y uno como niño no sabía nada, por fortuna. Exacto. ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay en los fragmentos de las dos autobiografías que acabamos de escuchar? Yo lo que veo es que hay el mismo recurso, formas indirectas para saber cómo era la vida cuando ellos recién nacieron. En el caso de Neruda están las fotografías, están lo que algunos familiares le dijeron sobre su madre y esa capacidad para escribir versos, que él dice que nunca los encontró ni comprueba. Y en el caso de Simone de Beauvoir existe lo que sus papás les comentaron, lo que las amistades y algunos lugares que ella haya visitado ese hospital posteriormente ya en la edad adulta y encuentra que es cierto, coincide con el relato que ella después describe, ¿no? Pues bueno, espero que lo visto ya de hoy los motive a buscar la información relacionada con la historia de su vida y puedan escribir su autobiografía. Hasta el próximo programa.